Buenas tardes, esto es Día Político por TDCI. Me acompaña el abogado Eduardo Fuentes, codirector electoral del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está, abogado? ¿Todo bien? Mucho gusto, Ramón. Gracias por la invitación. Muy bien, avanzando en el desarrollo de este cronograma electoral con esta misión histórica y legal que tenemos. Y por supuesto el licenciado Javier Franco, que es el comisionado propietario de la Unidad de Política Limpia. ¿Qué tal, Javier? Gracias, Ramón, nuevamente por estar aquí en este gustado programa, acompañado del abogado Fuentes y de toda la enorme audiencia de su programa para poder compartir con toda la población a nivel de información, orientación y educación en lo que en materia electoral se refiere. Antes de hablar de la Unidad de Política Limpia, vamos a escuchar lo que dijo la consejera propietaria del CNE, Rixi Moncada, sobre el tema. Ay, hombre, cuando es visto de por medio, todo el mundo se pelea en el país. Sobre el tema del presupuesto, ¿quién lo va a manejar? Ella dice que lo va a manejar CEFIN, la Secretaría de Finanzas, y no el CNE. Escuchemos. CIAFI es un sistema de administración financiera que regula la administración centralizada. El Consejo Nacional Electoral constitucionalmente no forma parte de la administración centralizada. El CIAFI opera mediante mando directo del presidente de la República. Y las elecciones no puede ni debe dirigirlas el presidente de la República. El Consejo Nacional Electoral debe defender su independencia y su autonomía, y eso es lo que estamos haciendo. Y esperamos que se produzca la enmienda, que se produzca la alternativa de solución. Es que el Consejo Nacional Electoral, para entender cómo opera, hay que leer la Constitución. Eso es lo primero. Para entender cómo opera el Consejo Nacional Electoral, hay que tener concepción de Estado. Y hay que tener concepción de Estado, no de dictadura. Hay que tener concepción de Estado democrático y republicano, y no concepción de monarquía. O sea, el Consejo Nacional Electoral como tal, hay que ir y ver y leer la Constitución, artículos 51 y 52 reformados, cómo se crea. Se crea con la mayoría calificada en el Congreso, pero como un órgano autónomo, independiente y sin relaciones de subordinación. Cuando a mí me dicen en este artículo que la chequera del Consejo la va a manejar la Presidencia de la República, discúlpenme, pero hasta un niño de primaria puede entender que entonces la independencia y la autonomía están resueltos. En el tema de sorteo están resueltos los expedientes que estaban en trámite y se anunció ayer mismo el sorteo para el día sábado a las 11 de la mañana en las instalaciones anexas de este consejo en el informe. La alianza está debidamente inscrita, como ya se había anunciado. Las planillas también del Partido Salvador de Honduras a nivel de diputados y corporaciones municipales están también inscritas, con excepción de las planillas de Cortés y de Choluteca, que por su conflicto interno el Consejo manda y le da 5 días para que procedan a ponerse de acuerdo, unifiquen esa planilla con base en las autoridades que tienen en esos dos departamentos. Esa es la... Bueno, esto es lo que ha manifestado la abogada Rixi Moncada. Yo le consulto al abogado Eduardo Fuentes, que es codirector electoral del CNE. ¿Tenían o no tenían conocimiento los consejeros propietarios y suplentes de esto que se aprobó en el Congreso? Bien, Ramón, como usted lo mencionaba, el tema de administración financiera es un tema que en la administración pública siempre se dan estos ápices. Sin embargo, desde que se aprobó en el Congreso Nacional un paquete de reformas, porque en ese sentido hay que hablarle claro al pueblo hondureño. Sí. ¿Qué aprobó el Congreso Nacional? Aprobó la ampliación presupuestaria para desarrollar el sistema de transmisión de resultados y para desarrollar el lector de huella biométrica. Aprobó también reformas a la ley en diferentes aspectos y de igual manera aprobó el mecanismo de compra directa. En todo esto también se aprobó el desarrollo de la administración financiera y de los recursos que se estaban dando al Consejo Nacional Electoral en el sentido que sean erogados a través del Sistema Integrado de Administración Financiera, CIAFI, que es administrado por la Secretaría de Estado en los despachos de finanzas, situación que pasa en diferentes órganos de la administración pública, un órgano que tiene una naturaleza muy similar al Consejo Nacional Electoral en lo que cuenta como estructura orgánica es el Registro Nacional de las Personas, que también eroga sus pagos, eroga sus gastos y ejecuta su presupuesto a través del CIAFI. Dado una vez que se aprobó todo eso, la semana anterior la directora administrativa y financiera remitió un informe al Pleno de Consejeros notificando esta situación. Este fin de semana nos reunimos todos los directores de los diferentes departamentos, los jefes de áreas y demás, para conocer este nuevo mecanismo, por lo cual sorprenden estas posturas, pero estamos claros de que la transparencia
de la erogación de los recursos siempre va a estar encima, más allá del mecanismo y de igual forma. Permítame, pero esta fue la reforma que aprobó el Congreso Nacional. Exactamente, que fue aprobada, y es válido decirlo, por unanimidad de Sí, votos. porque Ahí votaron todos los ahí diputados. votaron los diputados a favor, de Libre. Correcto, votaron a Correcto. favor toda la bancada del Es Partido más, yo me Libre. recuerdo que también la abogada Rixi aplaudió esta esta determinación. De Twitter, Ahora, creo que lo puede ver la no población. podemos tampoco venir aquí a descartar o a poner o a menospreciar una actitud de transparencia de recursos, de utilización de fondos, de respeto a la autonomía de las instituciones. Yo creo que la abogada por ahí va, en el respeto Ramón, de la autonomía de las vea, instituciones de manejar vea, recursos. Y qué bueno que está el comisionado Franco, que es experto en este tema acá. Con la ampliación presupuestaria que aprobó el Congreso Nacional de la República, el proceso electoral que celebraremos en noviembre será el más caro en la historia de Honduras, pero también tengamos una idea clara, que va a ser de los más caros en la región en lo que se ha realizado en el año 2020 y 2021. Bajo estas circunstancias, cualquier mecanismo de veeduría, de presencia y de control del financiamiento que venga del organismo electoral tiene que ser vigilado. Y en ese aspecto no podemos negarnos a esta situación. Yo le voy a preguntar aquí al licenciado Javier Franco, porque también pertenece a otra institución, a la Unidad de Política Limpia. Cuando ustedes hacen contratos, que inclusive hoy vence, ¿verdad? Un contrato para las empresas que van a esos trabajos de veeduría, pero cuando ustedes lo contratan, tiene que pasar por CIAFI. Bueno, en este caso, Ramón, y nuevamente un gusto y saludándolos, en este caso, para lo que en la Unidad de Política Limpia corresponde procesos en los que debe adjudicar a proveedores, nosotros lo hicimos de una forma diferente. Nosotros lo hicimos a través del PNUD. Si bien es cierto, y tenemos que reconocer que este año la Unidad de Política Limpia, para poder ejercer su proceso de fiscalización y auditoría en esta elección general, está más fortalecida desde el punto de vista financiero, a raíz de que a través del gobierno central, por medio del Congreso Nacional y también por un poco de la colaboración importante de incidencia que hizo la cooperación internacional, logramos que la Secretaría de Finanzas el año pasado nos aprobara un presupuesto de 60 millones de lempiras para poder hacer un proceso de auditoría y fiscalización en la elección general. Eso es presupuesto institucional de 60 millones adicionales al presupuesto ordinario de la unidad para fiscalizar el proceso. Otro aspecto es lo que el rol de la unidad en lo que respecta a la fiscalización, como decía el abogado Fuentes, del financiamiento político electoral. Nosotros como entidad no fiscalizamos el financiamiento que se le otorga a las entidades del sistema electoral. Sí. De hecho, nosotros somos parte del sistema. Nosotros fiscalizamos el financiamiento que en el juego y en el marco de unas elecciones los sujetos obligados van a manejar. Y es importante que la población sepa, son 4 sujetos obligados en los que la unidad esta vez verá su financiamiento. Son los partidos políticos mismos, las alianzas políticas, las candidaturas, mujeres y hombres que van en los partidos políticos y las candidaturas, mujeres y hombres que van como candidaturas independientes. Entonces, ese es el primer punto para aclararlo. Voy a darle un ejemplo. En la elección primaria, y por primera vez en la historia de Honduras, el Consejo Nacional Electoral, y por un tema de tiempo y de emergencia, otorgó un financiamiento público a los partidos políticos en la elección primaria. Eso solo estaba permitido en las elecciones generales. Pero hubo una resolución del Pleno de todos los consejeros y tiene validez. Pero decía, en el inciso 8, todo este dinero que va a ser utilizado para capacitaciones a los movimientos internos de los partidos políticos tiene que ser liquidado ante la Unidad de Política Limpia. Y de ahí es donde viene nuestro proceso de hacer que esta ley se cumpla y que esta disposición del Consejo Nacional Electoral, al cual también la unidad está adscrita, pero que los mismos consejeros abogan por la independencia de la unidad, y nosotros ya hemos también presentado una propuesta al Congreso Nacional para que la ley tenga un rango constitucional y tengamos independencia. So pena de eso, la unidad ha fiscalizado este financiamiento de todos los movimientos internos que participaron en la primaria y que los partidos políticos, que solo fueron 3 que participaron, le dieron financiamiento del Estado a través del Consejo Nacional Electoral. Ok, vamos a ir a la pausa porque me interesa saber si rindieron cuentas. Si los 3 partidos políticos que fueron a primaria rindieron cuentas y el resultado de las elecciones primarias también, de la veeduría y de la investigación que hizo la Unidad de Política Limpia. Ya regresamos. Bien, lo importante que es recurrir a la veeduría, a la transparencia de los recursos, porque siempre, antes de hablar con Franco, abogado Fuentes, siempre hay duda del origen de los recursos en campañas políticas. Sin duda alguna, hablábamos extracámara que tuve una experiencia también en el ente fiscalizador
de partidos políticos y es válido. O sea, yo creo que la desconfianza es parte de esa idiosincrasia que lamentablemente ha estado contaminada nuestra población. Y en ese sentido, desde el Consejo Nacional Electoral, pero respetando la jerarquía de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, hacemos un llamado al respeto, en ese sentido, a la veeduría efectiva de ubicar la localización y el origen, sobre todo, de los recursos que van a ser utilizados en las diferentes propagandas políticas. Recordemos que el próximo 30 de agosto inicia formalmente la propaganda electoral y en ese sentido, pues todos van a estar bajo la lupa de esta unidad y también recordemos que este proceso es histórico en el sentido de que es el que vamos a tener más candidatos presidenciales que también van a estar sujetos a las candidaturas independientes, las alianzas y todas estas denominaciones en el sentido de esa fiscalización. Ahora, Javier, ¿qué resultado dio las elecciones primarias? ¿Cuáles son los resultados globales que podemos anunciar aquí en Día Político esta tarde? Gracias, Ramón. Contesto la pregunta con un antecedente sumamente trascendental. A través de la historia se ha venido hablando de que se han gastado miles de millones de lempiras en gastos de campañas políticas, pero por primera vez, con el surgimiento de la unidad de fiscalización del financiamiento político electoral, se determinó en 2018, 2019, y dimos a conocer varios informes regionales donde la unidad auditó ya el primer dato científico, que es la línea de base, cerca de 900 millones de lempiras en la elección general. Ahora, en la elección primaria, para venir más contemporáneo hablando, Sí. En los 3 partidos políticos que participaron, Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, en sus diferentes movimientos, que fueron 14, con el gasto que tuvieron, la unidad ha llegado en este momento a poder indicar, y lo hago público a través de su programa, que hubo un gasto alrededor, todavía auditado, hasta el momento auditado, falta por auditar, arriba de 350 millones de lempiras. Y aquí tengo ¿En todos los niveles electivos? En los niveles electivos presidenciables. Ok. Presidenciales, Sí. buena observación. Presidenciales, por eso digo yo que seguimos auditando y el dato irá subiendo. Pero transportándonos o prospectando un poco a la elección general y por la intervención que mencionaba el abogado Fuentes en el tema del costo de las campañas, es importante que la ciudadanía entienda esto. Un aspecto relevante en la democracia hondureña y en el sistema político electoral es el gasto o inversión, yo le llamaría inversión más bien, Sí. de las entidades del sistema electoral para que el proceso electoral sea transparente, pacífico y que sea democrático. Y otro aspecto es el gasto de las campañas políticas. Son dos aspectos bien diferentes, porque yo le podría decir, me atrevería a decirle, que por lo que en el techo de gasto de campaña se ha estipulado para esta elección general, esta campaña será más austera que la del 2017. Escuche bien lo que le estoy diciendo. En el 2017, un presidenciable tenía un monto o un techo de gasto de campaña arriba de los 650 millones de lempiras. Para esta elección general, el gasto o el techo de un gasto de campaña de un presidenciable es de 390 millones de lempiras. Estamos hablando de un 45% Ahora, menos. ¿No cree que es mucha plata? Al final, ahí es donde está la pregunta, problema. Permítame, Javier. Hablar de 390 millones de lempiras para que un candidato presidencial gaste en un país como Honduras que necesitamos recursos. Recuerde que ese es el techo, no el piso. No, O sea que, yo entiendo, yo no entiendo. puede sobrepasar a No, eso. pero aquí hay bárbaros que sobrepasan 390 millones de lempiras, Javier. Bueno, es que es fácil decirlo, Ramón, porque son, y lo decía el abogado Fuentes, hay muchas percepciones. Los hondureños, y aquí voy a decir lo importante, aprovechando su medio, hemos acostumbrado a construir ciertas narrativas de la democracia hondureña. Y cabe la pregunta, ¿qué tipo de ciudadanía estamos construyendo con los disensos y consensos? Cuando un medio determina o afirma algo, o un partido político, que es un actor clave, retuitea algo y los medios hacen eco informativo de eso. Todo eso permite construir democracia. Por eso es importante el tema de los actores claves como los medios y los partidos políticos juegan un papel importante para no desacreditar la institucionalidad, para no desacreditar a los que están representando a las instituciones. Decía yo de que para esta elección, aun cuando parezca 390 millones, demasiado dinero, si lo comparamos, Ramón, al 2017, estamos hablando de un 45% menos. Sí. O sea, en función de su inquietud como un ciudadano honesto que busca el bien para la democracia y analiza el costo-beneficio de una elección, podríamos decir que debería estar satisfecho de usted como un ciudadano inquieto de que esta elección va a ser menos costosa porque los techos se han limitado. Y eso solo obedece a una cuestión científica, y es que el Consejo Nacional Electoral, que aquí está el abogado, determina ese techo de gasto de campaña en función de una fórmula. Y la fórmula la homologa
con la Secretaría de Trabajo haciendo algo que se le llama el salario mínimo electoral y la determinan en base a esto. El Censo Nacional Electoral multiplicado por el doble del costo del voto dividido entre el número de candidatos, esta vez son 16. Sí, correcto. Quiere decir, eso que determinó 350 millones. Okay. ¿Por qué? Por el papel que hizo el Registro Nacional de las Personas. Depuró el censo, pese a todo lo que se ha dicho, el Registro Nacional de las Personas depuró el censo, el censo bajó, entonces tiene que restar, obviamente. Sería ilógico y le estaría diciendo de antemano que estas elecciones no fueran transparentes si el techo fuera más alto, sabiendo que el censo se depuró. Abogado, por favor, refieres al tema. Sin duda alguna, como lo mencionaba el comisionado, en ese aspecto la responsabilidad de definir estos techos de campaña es compartida pero diferenciada, porque se jugó el rol primero de que se redujo significativamente el Censo Nacional Electoral, lo cual ya viene a condicionar el aspecto de los techos de campaña. Tenemos que ser enfáticos en eso, Ramón. Los techos, como mencionaba el comisionado, son las cantidades máximas que puede gastar un candidato. No es que tiene que llegar a eso. Sin embargo, lo importante es garantizar que en efecto haya un monitoreo que permita a la unidad de política limpia conocer efectivamente que si Ramón Matute era candidato y reportó que gastó 100 millones, que sea real esa cantidad de 100 millones. Y ese es el reto, esa es la dificultad que hemos tenido, porque ocupamos tener esa certeza, ya que ¿cuál es el objetivo de tener un sistema de fiscalización de las campañas electorales? Pues garantizar primero que haya equidad, que haya igualdad de condiciones, que un candidato no tenga mejores o condiciones que uno que otro, pero sobre todo también garantizar a la medida de lo posible que los candidatos también no tengan influencia o también responsabilidades o compromisos con quienes van a financiar finalmente sus campañas. También tenemos que hablar que esto también conlleva la prohibición de la utilización de recursos públicos en propaganda electoral o los medios públicos también para la realización del mismo. En ese aspecto del Consejo Nacional Electoral también tenemos un proyecto que no solamente la parte fiscalizadora se encarga la unidad, pero nosotros también llevamos un proyecto de monitoreo para analizar el contenido de las campañas publicitarias, porque recordemos que no se pueden utilizar menores, no se pueden utilizar tampoco mensajes religiosos y mucho menos también lo que mencionábamos de la utilización de los recursos públicos. Entonces todo este engranaje pues no necesariamente va a ser la cura para la enfermedad, pero sí puede ser la vacuna para poder tratar el hecho del financiamiento ilícito y también la utilización de otros recursos. Antes de irme a la pausa, en un minuto, ¿ya cuántas empresas han ofertado para hacer el trabajo de veeduría? Pero para hacer la explicación, o sea, nosotros estamos contratando a través del PNUD, que es el que está financiando y por medio del PNUD se dio el proceso. Hoy vence el plazo para que las empresas proveedoras de monitoreo informativo puedan dar su propuesta financiera y técnica. Y quiero partir de ahí, por algo que decía el abogado, para complementar. Quiero mencionar dos aspectos bien importantes. Hay un principio en la ley de fiscalización del financiamiento político electoral que se denomina el principio de objetividad contable. Cuando el abogado Fuentes mencionaba de que la unidad debe monitorear, de eso se trata. Estamos hablando de que a través del PNUD, pero también hemos hecho un memorándum de entendimiento, Ramón, con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Hace poco hablábamos de que entre más veedores hay, es mejor para que este proceso sea transparente, democrático y pacífico. Entonces, COEP y el PNUD estarán proporcionando mediante un acuerdo de entendimiento a la unidad de fiscalización del financiamiento político electoral en esta elección general el monitoreo de todos los medios de comunicación y redes sociales de los principales candidatos. Y con esto termino. También la unidad, por su lado, ha invertido con presupuesto nacional en la ejecución de 9 regiones del país que serán auditadas, que se denominan auditoría in situ. Entonces, para efectos contables, y esto lo debe entender la población, y le pido 30 segundos más, la información resultante del monitoreo informativo, más la información resultante de la auditoría in situ, o sea que 25% de las colectas populares van a ser monitoreadas por la unidad, 50% de eventos políticos van a ser monitoreadas por la unidad, como para citar un ejemplo, y 9 regiones del país donde estarán auditores escribiendo cuánta publicidad hay desde el día de la comienza hasta el día de. Toda esa información será cuantificable y eso es lo que vamos a contrastar con el informe que nos entregue el candidato. O sea, no somos ingenuos, no hay ingenuidad en esto, la población no es ingenua. No nos quedamos solamente con el documento que nos entrega el candidato o el partido. Eso se llama revisión documental. Perfecto. Hacemos auditoría y la contrastamos con la información del monitoreo y de la auditoría in situ. Perfecto. Vamos a la pausa.
Bien, en el caso de TREP y en el caso de las huellas dactilares, ¿cuánto se va a invertir, abogado? Bien, recordemos que precisamente esa fue la ampliación presupuestaria que hizo el Congreso Nacional de la República de hasta 1.000 millones de lempiras. Correcto, sí. Nosotros lanzamos un proceso, el proceso de adjudicación del sistema de transmisión de resultados. Termina este 20, el próximo viernes, la recepción de las diferentes ofertas de las empresas tanto nacionales como extranjeras que pretenden brindar este sistema. Una vez que lo recibamos, pues va a ser evaluado por los técnicos tanto del Consejo Nacional Electoral como del Consultor Técnico Internacional a efectos de que sea adjudicada a la empresa que presente la mejor oferta económica, pero de igual forma que brinde las garantías a través de la experiencia, tanto técnica pero también electoral, en este sistema de transmisión que garantice que la población tenga resultados oficiales la noche de la elección que respeten la voluntad popular Ahora, de los ciudadanos. ¿Cuántas empresas ya presentaron sus ofertas? A la fecha no hemos recibido ninguna ¿No han recibido oferta. ninguna? Se han hecho consultas acerca de los pliegos de condiciones de diferentes pero solo quedan ofertas. 24 horas. Pero estamos hablando que el día viernes se recibirá, es la fecha tope. Hay que recordar esto, Ramón. la última hora la llega. administración pública siempre es la fecha tope, el último día, la última Ahí hora se llegan todos. reciben las ofertas. Pero la evaluación será paralela, será al mismo momento para evitar conflictos y respetando todas las situaciones de la Ley General de Administración Pública. Y los lectores de las huellas dactilares ya los tienen identificados. De igual forma es otro proceso de contratación, la parte de recordemos que se separa, ¿verdad? El sistema de transmisión de resultados eso es un proceso y la biometría es otro proceso. Este fin de semana se aprobaron los términos de referencia de la biometría y será la semana que viene también la fecha de finalización de estas ofertas y seguirán también su proceso de adjudicación, esperando tener adjudicados esos sistemas antes de que termine este mes y de esa manera pues echar a andar la parte planificativa de esto. Perfecto, en el caso de la Unidad de Política Limpia lo tiene todo contemplado para las generales. Nosotros tenemos contemplado ya casi todo para las generales. Decía, por medio del PNUD hemos diseñado y estará implementándose entre el mes de septiembre y octubre una plataforma digital, digamos que es lo novedoso para esta elección general, en la que la unidad podrá hacer la auditoría en tiempo real. Nuestros auditores podrán ir contabilizando y viendo día a día el ingreso y el egreso que los candidatos vayan subiendo a esta plataforma. Habrá todo un proceso de inducción y capacitación y el PNUD ha respaldado esto. En lo que se refiere al monitoreo informativo, tanto el PNUD como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ya lo mencionaba, serán garantes y que proporcionarán mediante esto a la unidad esta herramienta poderosa para efectos de auditoría y de control. En lo que se refiere a las auditorías in situ, hay todo un plan de auditoría in situ en 9 regiones del país. Hay 70 auditores contratados ya operando en la unidad, cerca de 40 nuevos abogados ya operando dentro de la unidad. O sea que la unidad se ha fortalecido. Sí. Claro, hay retos, y lo mencionaba el abogado Fuentes, lo mencionaba usted también. Y esos retos son para nosotros objetivos, que se cumplen y que deberán cumplirse, lo estaremos haciendo en función de toda la logística, el recurso humano y los tiempos en que nosotros hemos establecido nuestro propio cronograma electoral. Gracias, licenciado Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia, muy amable. En 15 segundos el sábado es el sorteo, ¿verdad? De las papeletas en el nivel presidencial. Así es, Ramón, no quería despedirme sin antes anunciar esa decisión. El sábado la población, los candidatos, los partidos políticos conocerán la ubicación y de esa manera pues vamos a subsanar la única fecha pendiente que teníamos en el cumplimiento del cronograma electoral. Nos ponemos al día en ese sentido y ya podemos avanzar con todos los proyectos que tenemos destinados y darle al pueblo hondureño las elecciones que se merecen. Gracias, abogado Eduardo Fuentes, codirector electoral del CNE. Y a usted, como siempre, gracias. Que pase una feliz noche.